Buen día, señor periodista. Gracias por este espacio que se me está brindando en su canal con mucho prestigio. Mi participación es en base a un protocolo que he construido de 5 pasos. Realmente es una opinión independiente como investigadora en el área de educación y como catedrática en la carrera de pedagogía de nuestra Universidad Nacional Autónoma. Vea usted que para iniciar esta entrevista debo decirle que el sistema educativo está enfrentando un nuevo desafío y podría yo llamarlo que es un hito, una nueva página a lo que es el sistema educativo, cómo ofertarlo, cómo evaluar, cómo terminar este año lectivo ante esta pandemia del COVID-19 que el mundo está enfrentando. Es un protocolo de 5 pasos, si usted me lo permite, lo puedo ir abordando por el primer paso, segundo paso, no sé cómo se va a realizar la entrevista. No, claro, adelante, licenciada Quintero, detállenos por favor esos 5 pasos, ¿en qué consisten? Bueno, es un protocolo, le decía, porque el sistema educativo debe de afrontar esta situación y darle una salida que sea confiable, verificable y eficaz para lo que es el sistema en los niveles de prebásica, básica y media de nuestro sistema educativo hondureño. En primer lugar, el tema central, el eje central que se debe tratar en este momento en la mesa de los pedagogos, de los curriculistas, de los profesores, de los catedráticos, académicos, funcionarios de la Secretaría y de los cooperantes, emisoras de radio, emisoras de televisión, escrito, auditivos, etcétera, debe ser un tema central, lo que le llamamos nosotros los especialistas, la adecuación curricular. Y para poder lograr una adecuación curricular en un sistema en el contexto de la pandemia COVID-19 para el año lectivo en los niveles que he mencionado, es en primer lugar establecer convenios gubernamentales, no gubernamentales, con las emisoras de radio, las cooperaciones externas, para poder crear una plataforma digital en lo que se refiere al contexto comunitario, de acuerdo a la zona geográfica de los centros educativos para potenciar y asegurar el acceso de los docentes y estudiantes y padres de familia. Eso es el primer paso, establecer esos convenios. 2, garantizar el acceso a los docentes y estudiantes mediante la organización de lo que ha sido los CAD o las redes educativas que funcionan en lo que son las zonas geográficas, los distritales, los municipales, en cada departamento. Esta organización tiene que asegurar el monitoreo y el seguimiento y evaluación de la organización y funcionamiento de la conectividad. Le decía, en la radio, en la televisión, en lo que se refiere a lo escrito, prensa escrita, auditiva, y la evaluación de esta organización, el funcionamiento de la conectividad con todo un sistema de expertos en informática. Luego de diseñar esta plataforma, se debe revalorizar las comunidades de docentes y padres de familia y estudiantes con los directores de los centros educativos para combatir ese sentimiento, en primer lugar, de soledad y de sufrimiento que el estudiante en este momento ha pasado con su familia, que se ha gestado cierto
cierta incertidumbre. Luego intercambiar un debate de las estrategias con los gestores de lo que son las instituciones en los centros educativos para poder asegurar la gestión y las dificultades que se tengan en los contextos. Recuerde que hay zonas más afectadas unas que otras. En tercer lugar, ya se diseña una adecuación curricular, lo que se le llama PCC, Proyecto Curricular de Centro. Luego, de manera o en el marco de un currículo preescrito y un currículo real. Son dos tipos de currículos que se debe de conjugar para poder nivelar los aprendizajes en una clasificación de ciencia, en las ciencias sociales, ciencias de literatura y ciencias naturales y la ciencia y la matemática. En estos 4 ejes centrales se podría hacer una adecuación curricular para que los padres de familia puedan trabajar en casa con esta plataforma digital que se pueda asegurar. Acuérdese que lo que estoy sugiriendo es un protocolo, de un paso sigue al otro. Entonces, asegurando ya esta plataforma, podríamos decir hacer una adecuación curricular. O sea que no es en sí sacarse de la manga de la camisa una propuesta que puede llevar quizá a la incertidumbre, sino que se pueda asegurar una educación de calidad. Y sí se puede, porque el sistema educativo y los mismos expertos académicos, investigadores, estoy segura de que conjuntamente se podría hacer esta adecuación curricular básicamente dentro de estas 4 ciencias, disciplinas, lo que he mencionado desde las ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias de la matemática, la física, la química y luego pues las ciencias de la comprensión lectora, español, literatura, etcétera. Luego de eso, ¿cómo lo vamos a poder programar? Hay que hacer una planificación, una programación temporal y espacial. Ese sería el 4º paso. Hacer una adecuación mediante una planificación estandarizada que nos lleve a ver también contextos locales en departamentos. ¿Qué porcentajes se avanzó? Sí, disculpe que le interrumpa. En ese punto específicamente, la programación, ¿en cuánto tiempo cree usted que se podría implementar esta plataforma? Ya que pues en este momento sentimos que es de carácter urgente que ocupamos estas modificaciones. El tiempo va a depender del primer paso, estimado licenciado periodista, del convenio que se sostenga en un convenio con las cooperaciones externas, dije, con las emisoras de radio, los canales de televisión, tanto prensa escrita. Se podría hacer esta adecuación curricular con toda la gama de expertos que existen en nuestro sistema educativo, pedagogos, investigadores con mucha experiencia. Lo más, yo le diría, hacer una adecuación curricular unos 15 días. Que se haga una propuesta de adecuación curricular cumpliendo los 3 pasos anteriores que mencioné. Luego, dígame. Usted prácticamente nos está diciendo, licenciada Quintero, que volvamos a un proyecto, a un programa que ya existía. Recuerdo yo que había un programa de educación vía radio
y que fue muy exitoso en el pasado. Sí, exactamente. No precisamente solo la radio. Se puede conjugar una serie de medios, ¿sí? Pero para la zona rural quizá haya problemas de conectividad, pero como vuelvo a repetirle, señor periodista, depende de la estrategia más inmediata, porque esto es inmediatez a lo que podemos ofertar, porque el sistema educativo tiene que está en un desafío y es urgente, como usted lo ha mencionado, y es un punto neurálgico el cómo la educación, qué es lo que vamos a ofertar al sistema educativo prebásica, básico y medio. Entonces, sí, la radio sería un medio como para masivamente llegar a lo que es las zonas rurales. Acuérdese que hay escuelas unidocentes en Honduras, un 64 entre uni y bidocente. Entonces, sería uno de los medios eficaces. Pero para esto hay que hacer un plan estratégico de inmediato. Estamos viviendo una situación, un hito en la historia de la educación y tenemos que dar respuestas, tomar decisiones. ¿Cómo quedarían, licenciada Quintero? El cuarto paso, planificar la programación en tiempo y en espacio. Y yo le diría que lo máximo 15 días haciendo un esfuerzo y amando a nuestro país y poniendo nuestro empeño. Sé que la Secretaría de Educación, la misma universidad en la cual pues yo soy docente e investigadora, yo sé que existen cuadros expertos en apoyar a esta situación. ¿Cómo quedarían los niños o jóvenes que tengan capacidades especiales? Ahí sería, ¿cómo se trataría el mecanismo para darles educación a ellos? Existe la adecuación curricular, es para esta situación también. Fíjese que usted toca un estrato muy importante en atender. Es decir, los niños con necesidades especiales se le llaman hoy en día. Entonces, la adecuación curricular es uno de los medios que se ha potenciado en otros sistemas educativos. En la literatura existe los PCC, los proyectos curriculares de centro para las necesidades especiales en los niños y niñas y jóvenes también. Entonces, como verá, planificar en espacio y en tiempo, tendríamos que escoger esas necesidades de los alumnos y las dificultades que se tengan. Luego, pues, escoger el método pedagógico para poder atender a esas necesidades especiales que usted menciona. Un método pedagógico que pueda promocionar el grado próximo y que los sistemas de enseñanza se puedan escoger las metodologías adecuadas, porque en literatura existe, en la práctica se han hecho muchas investigaciones en Honduras. Nuestra universidad autónoma se ha realizado proyectos de investigación para este tipo de dificultades en lo que es necesidades especiales. También considero que este es el cuarto paso, el cuarto método, la cuarta etapa, para poder definir en tiempo de duración de las unidades de enseñanza y de aprendizaje en función de una aptitud metacognitiva, porque hay una diversidad de aptitudes y actitudes de estudiantes. No todos pueden tener un ritmo de aprendizaje estándar. Entonces, en esto pues viene
tiene que estar acompañado con un enfoque pedagógico que no pueda ver la aptitud metacognitiva. Y como el quinto paso del protocolo que he construido sería la promoción de grados y cursos de acuerdo al seguimiento y al monitoreo y evaluación de manera certificada para que el estudiante pueda terminar el año lectivo en el año 2020 tal como se ha programado. Quizá el mes que llevamos de cuarentena se pueda alargar un poco más al mes de diciembre. Y esto sí se toma de inmediato, la toma de decisiones. Y luego de esta promoción, pues termina la eficiencia terminal, que son las graduaciones en línea. Yo lo veo como un programa de incentivos, es decir, un programa de incentivos al director del centro educativo, a los profesores, a los padres de familia, a la red educativa, que se pueda lograr este diseño curricular y dándole incentivos al porcentaje que se logre insertar o reinsertar al estudiante, al alumno, al docente, al padre de familia, la institución misma, la comunidad. Entonces, sí se puede lograr. Con este protocolo, para mí es una salida de inmediatez a lo que estamos viviendo en el sistema educativo hondureño. ¿Usted considera entonces que con este mes y días que hemos perdido en clases todavía no es tiempo como para clausurar el año lectivo 2020 ni para alargarlo, extenderlo demasiado, sino que se podría recuperar en el mes de diciembre los días perdidos y implementando pues este nuevo sistema educativo que usted nos ha propuesto? Sí, efectivamente no lo hago de manera improvisada, es porque he investigado, he estudiado un poco y actualmente estoy investigando sobre el tema de inmigración de niñez y juventud en retorno al aula escolar. Y me desplacé anteriormente a esta situación de pandemia a recoger datos con otra compañera de la universidad. Está financiada la investigación por CLACSO. CLACSO es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, con sede en Argentina, y en ese tema tuve una categoría emergente, le llamamos los investigadores, de que se necesita la adecuación curricular, fíjese usted, en ese tema. Entonces son parámetros de los cuales no he improvisado estos 6 pasos del protocolo para poder salvar, como podríamos decir, en Honduras el año escolar. Entonces sí considero que extendiendo un poco a diciembre podríamos poder salvar el año lectivo de manera certificada y acreditada, pero cumpliendo, por supuesto, los 6 pasos que le he mencionado. Gracias, licenciada Dora Quintero. ¿Qué mensaje le enviaría usted al gobierno y a la población en general en torno a esta crisis sanitaria que vivimos, pero que usted es una de las que considera de manera positiva que todavía hay formas efectivas de cómo salvar el año lectivo académico 2020? Bueno, mi mensaje es que los docentes, investigadores, mesas de cooperantes, lo que merece, padres de familia, funcionarios, universidades, se pueda conjugar una toma de decisiones con una visión prospectiva, porque todo es posible si tenemos una actitud positiva y que poder
es un desafío actualmente, y yo sé que en lugares postergados no existe la conectividad, pero si todos, como se ha demostrado el pueblo hondureño en este momento, podríamos lograrlo. Y mi mensaje es que la educación es el eje transversal para el desarrollo humano de nuestra sociedad, y que es un tema muy importante en este momento. En todo momento la educación es el motor del desarrollo humano para lograr las capacidades en el ser humano. Así que no tenemos que descuidar el sistema educativo. Muchos estudiantes, muchos padres de familia están a la espera de una oferta de lo que estamos viviendo, porque en realidad es un hito, es una nueva historia, y aquí el sistema educativo debe de ofertar una propuesta que sea pertinente, confiable a lo que estamos viviendo de lo que es la COVID-19, la pandemia. Licenciada Quintero, finalmente, ya para despedirnos, sí. Y de forma breve pero directa al pueblo hondureño y al gobierno, ¿considera usted como experta en el tema de educación e investigadora también en la misma área, considera que en este momento que no hemos salido todavía de esta crisis sanitaria por el COVID-19, sería imprudente que los jóvenes y niños regresen a las aulas de clase? En realidad yo no soy, soy doctora en gestión del desarrollo humano en ciencias sociales, no soy médico, pero yo considero, por las mismas investigaciones que he realizado y a sentido común, yo diría que regresar al aula no sería la mejor decisión, sino más bien es un desafío. Aquí es donde debemos de ofertar a esta emergencia una propuesta. Quizá no la mía sea la más pertinente, pero desde el enfoque del contexto hondureño, yo lo veo más pertinente quedarse en casa a distancia, una propuesta que podamos terminar el año lectivo y no crear otros efectos como la incertidumbre de un estudiante. Yo sé que no hemos pasado aún todavía lo que es la pandemia, pero post pandemia, post coronavirus, el sistema educativo debe de tener plataformas virtuales, porque estamos viendo de que el sistema está muy corto en esta oferta, por lo menos el sistema de educación prebásica, básica y media. Entonces vemos que es un desafío y que podemos avanzar, porque no podemos quedarnos sin dar una respuesta, tomar decisiones, y regresar al aula no lo considero oportuno. ¿Por qué, licenciado? Porque pues no hay una cultura tan apegada a que podamos decir los estudiantes van a cumplir protocolos de bioseguridad. Es difícil, usted lo sabe, en este momento hay mucha anuncios de sensibilizar al pueblo hondureño, y creo que en un porcentaje se ha tenido, pero regresar a las aulas sería una mala decisión. Regresar estudiantes, ya vemos otros sistemas como de otros países que han clausurado ir al aula, pero claro, tienen todo un sistema digital a la par, paralelamente, pero en este momento tenemos que ofertar, tomar decisiones y
que sea una estrategia conjunta con los entes que he mencionado anteriormente. Gracias, doctora Quintero, por haber estado con nosotros. La felicito por ese aporte muy importante que ha hecho como buena hondureña, porque de eso se trata, que en momentos de crisis los hondureños nos ayudemos entre todos. Y usted, pues, con su expertise en el área de la educación, pues hace un aporte muy importante, que si bien es cierto, propone un sistema de plataformas virtuales, televisivas, radiales, en conjunto. Muchos que estudiamos en la época de los 70, 80, sabemos que esos sistemas le dieron éxito a muchos hondureños que así estudiaron su primaria y luego llegaron pues a la universidad a poder terminar su educación superior. Gracias a usted y la felicitamos por esa propuesta. Esperemos que el gobierno la logre tomar de alguna medida y conformar en esos 15 días o tal vez en menos tiempo, para que verdaderamente, como usted mencionaba, no se pierda este año académico 2020. Buen día. Buen día. Gracias. Era la doctora